Todos los que jugamos videojuegos sabemos que en la mayoría de ellos, en cierto punto, siempre aparece ese personaje. El típico tipo molesto sabelotodo, el personaje débil que no se puede defender, o ese que es más fuerte que tú y te lo hace saber a cada momento. Este top va dedicado a todos ellos. Aquí les presento los 6 personajes más odiados de los videojuegos. Guardias de los techos, Assassin's Creed. ¿Qué decir de estos tipos? ¿Cuántas veces nos encontramos en los tejados de Venecia o Roma y de pronto somos detectados y entramos en el modo combate sin que nosotros lo queramos? ¿Por qué? Porque alguien, por alguna razón, los puso ahí. Es decir, ¿qué clase de trabajo es ese? Estarse ahí parado todo el día en los techos de la gente. Y algo más llamativo es, ¿cómo es que llegan hasta ahí? Ya que muchas veces no hay escaleras cerca. Mi teoría es que son asesinos rechazados y decidieron formar su propio gremio anticredo, solo para molestarnos. Y lo peor, muchas veces después de ser detectados, al no tener más remedio que matarlos, porque aceptémoslo, nadie va a huir de ellos, tenemos que ir a retirar los carteles de las paredes, ya que nuestro nivel de notoriedad ha crecido. Muchas gracias, guardias. Navi, Legend of Zelda. Imagínate estar jugando un juego que dura horas, que además, por momentos, se pone muy complicado y que te hace pensar. Agrégale a todo esto una pequeña bola de luz molesta, con alas, y tienes The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sin dudas, es uno de los pocos recuerdos no gratos que me ha dejado este gran juego. Pero es que la maldita no se calla un segundo. Todo el tiempo con su Blue, hey, listen, watch out, Blue, hey, listen, watch out. Realmente insoportable. Desearía poder darle una patada y que salga volando. Natalia Simonova, Golden Eye. La pesadilla de más de uno. Todo aquel que haya jugado 007 GoldenEye en la Nintendo 64 recordará a este personaje. Fue uno de los más odiados en su tiempo, y con razón. Se supone que te tenía que ayudar, pero más que eso, lo único que hacía era quedarse ahí paradota con la excusa de que estaba tratando de obstruirle el paso a tus enemigos con una computadora. Sin embargo, ella estaba ahí parada. Pues eso nada más, parada. Ni siquiera movía sus manos, lo cual te hace pensar que ni siquiera estaba intentándolo. Luego, como si eso no fuera suficiente, se moría. Se moría todo el tiempo. Se mete en tu camino. Prácticamente tenías que ser su escudo humano y aún así se las arreglaba para matarlos a ambos. En fin, un dolor en el trasero. Oficial Frank Tenpenny. La serie de juegos de Grand Theft Auto siempre se ha caracterizado por tener grandes antagonistas, pero Frank Tenpenny ha quedado grabado en muchos como uno de los más odiados. Y no es de extrañarse. Ya desde el inicio del juego podemos ver como ni bien llega a Los Santos, el bueno de CJ no para de recibir el bullying de Tenpenny y sus amigotes. Y esto es así hasta que concluye el juego, en el que finalmente podemos tener nuestra adorada y amada venganza contra este tipo. Representa todo lo que uno puede temer de un policía corrupto, y es causante prácticamente de toda la miseria que debe sufrir CJ a lo largo de la historia. Con lo cual, lo único que hacemos a medida que avanzamos en el juego es odiar cada vez más a este recordado personaje, Frank Tenpenny, que por cierto cuenta con la gran actuación de voz de Samuel Jackson. Ashley Graham, Resident Evil 4. Muchos se preguntan si está mal odiar a un personaje cuyo único crimen es ser inútil. Completamente inútil. Pues no está nada mal. Es imposible no desear que Ashley, la amiguita de Leon, no estuviera en el juego. Es decir, es tan inútil. Corre como una abuela, no sabe defenderse, pero para nada. Ve como un enemigo se la avienta encima y se queda ahí parada. Además, con todas las armas que Leon tenía en su maletín mágico, ¿cómo es que nunca aprendió a utilizar una? Y lo peor, además de tener el talento de hacer absolutamente nada, también tiene el talento de quedarse atrás, haciendo que Leon tenga que volver una y otra vez a salvarla. Ashley Graham, número 2.
Toad, Super Mario Bros. Y llegamos al número 1. Y no podía ser otro que el troll más grande de todos los tiempos. Sí, señores, es él, Toad, el recordado honguito de los juegos de Mario. Mucha gente no lo recordará, o tal vez no sabe quién es, pero en su momento fue el motivo de la ira de muchísimas personas. Nuestro objetivo en el juego era rescatar a la princesa Peach. Luchamos y luchamos a lo largo de varios largos niveles, de miles de derrotas hasta con sangre, sudor y lágrimas logramos llegar al final, donde supuestamente la princesa se encontraba. Sin embargo, al llegar al final del nivel, en lugar de la princesa se encontraba Toad, para decirnos la infame frase: "Gracias, Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo". ¡Ah! ¡El horror! Oh yeah, you should be glad, Carl. Your moron brother's alive, your street trash soon-to-be turned-out sister's alive, and she's only sucking one greaseball's dick.